capítulo 10, versículo del 1 al 7. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al poderoso Espíritu Santo. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Pirream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Egipto, de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos contra todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitaban en las montañas se habían unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Vamos a detenernos ahí y oremos, mis hermanos. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria porque solamente tú la mereces. Ya te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos exaltado. Gracias, Padre mío, porque nos encontramos en este lugar. Yo te pido que bendigas a mis hermanos nuevamente, que bendigas a aquellos también que no pudieron llegar en esta tarde. Al igual bendice a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, que tú nos puedas ministrar en esta tarde a través de tu palabra, mi Dios, porque sabemos que tú eres un Dios de cosas nuevas, que tú eres un Dios que extiendes tu misericordia sobre cada uno de nosotros, que aún le das la oportunidad a aquellos que no te conocen, le das oportunidad tras oportunidad de que busquen de tu presencia, Señor. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras que todavía se predique el evangelio a toda criatura, aún hay esperanza para aquel perdido, aún hay esperanza para aquel que está caído, aún hay esperanza para aquel que está desanimado, aún hay esperanza por aquel que está encarcelado, aún hay esperanza para el más malo que pueda haber sobre la faz de la tierra, porque el evangelio puede transformar, el evangelio puede cambiar, Señor, y la palabra tuya nos va transformando día con día, renovándonos día con día para que aprendamos a ser más como tu Hijo amado Cristo Jesús, a ese varón perfecto. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has enseñado el camino, nos has enseñado la verdad y nos has enseñado la vida, y fuera de ti no hay nada, Señor. Por eso estamos en este lugar, porque conocemos y entendemos que el compromiso es contigo, no es con nadie, sino solamente contigo, mi Dios, porque somos deudores y jamás podremos pagarte por ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario, y por esa razón tenemos vida eterna, porque nos has salvado de las garras del infierno, nos has dado una corona nueva, Señor, nos has sentado en esos lugares celestiales. Hay un lugar reservado para cada uno de nosotros, hay un lugar grande que nos está esperando. El sufrimiento un día va a terminar, la preocupación, el temor, la escasez, cualquier cosa que podamos estar atravesando un día va a terminar, porque estamos completos en Cristo. Y si tenemos a Cristo en esta tarde, lo tenemos todo, aún lo tenemos todo. Gracias, Señor Jesús, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Yo le he titulado a este mensaje:
cuando Jehová pelea. Dios pelea por cada uno de nosotros. Dios es un Dios que se le llama en el Antiguo Testamento un Dios de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces no ha leído usted la Biblia y escucha donde dice Jehová de los ejércitos? Amén. Porque Dios se identifica también como un guerrero, como un peleador, y la Biblia dice, mi hermano, que Dios está a favor de nosotros, que más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. ¿Ven? Somos más nosotros, aunque quizás usted vea alrededor y diga, pues yo no veo que seamos muchos, pero la realidad que hay ángeles que están alrededor de este lugar, hay querubines, hay serafines que son mensajeros de parte de Dios, y el Señor está con nosotros. Más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. Así que tenemos victoria en esta tarde, mi hermano, y déjeme decirle lo que está pasando. Que hay gente, quizás puede ser aquí o en otro lugar, que no tiene fuerzas para pelear. Y si no tiene fuerzas, yo sí sé quién tiene fuerzas para poder ayudarnos, que se llama Dios. Porque cuando se nos termina la fuerza, ya no podemos avanzar, ¿verdad que no? Pero hay un Dios, mi hermano, que nos levanta aún en los momentos cuando estamos más caídos, y vemos lo que está pasando en esta historia. Déjenme explicarle lo que pasa en esta historia. Que Josué había llevado al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, pero ellos iban a necesitar que pelear cada momento para poder llegar a tomar posesión de toda la tierra. Usted sabe que en aquella tierra, hermano, era bien fructífera. Había gigantes también, había gente fuerte, pero Dios les había dicho al pueblo de él, le había dicho a Josué, no tengas temor de ellos, porque así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Yo voy a estar delante de ti, yo te voy a dar la victoria sobre todos estos amorreos, y ustedes van a conquistar esa tierra. Y hermano, así lo hizo Josué. Solamente se registra que perdieron una sola batalla, y perdieron esa batalla porque había pecado en ellos. Pero cuando quitaron el pecado, hubo una victoria grande. Pero déjeme decirle, mi hermano, hay un punto que quiero compartir con usted. Número uno, es importante hablar con Dios, la oración. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque en esta historia que acabamos de leer, ahora hay un problema que se le presenta a Josué, que en realidad no había necesidad de que se le presentara este problema, pero por causa de que Josué no le dijo a Dios, no consultó a Dios, hermano, Dios no le dio revelación. Para que Dios nos pueda dar revelación a nosotros, nos pueda hablar, tenemos que nosotros consultar primeramente a Él, ¿no es así? ¿Cómo es como usted y yo consultamos con Dios? Consultamos con el Señor a través de la palabra. Dios puede usar a un hermano, a una hermana, a un predicador o a un profeta, como se quiera llamar, para ministrarnos y darnos una palabra. Pero si usted quiere la palabra correcta, usted va a necesitar que abrir las Sagradas Escrituras, leerla, para que el Espíritu Santo le pueda hablar a usted y lo pueda ministrar. Porque esa es la forma como Dios nos habla. ¿No es así? Quisiéramos como en el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba a Abraham a través de una voz, ¿verdad?, que la escuchaba. Pero ahora Dios nos habla a través de su palabra, sobre todo, hermano, en estos últimos tiempos. Así que es importante estar sumergido bajo la palabra, porque si no hay palabra, no hay poder. Y yo siempre lo digo, yo puedo gritar todo lo que yo quiera, pero si no hay palabra, hermano, entonces son puros gritos, pero no hay poder, no hay revelación de parte de Dios. Pero cuando predicamos la palabra, así como el Señor nos la entrega y se la entregamos a usted, entonces Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. ¿No es así? Y déjenme decirle lo que pasó aquí. Por eso les digo que número uno, es importante hablar con Dios. Y vamos a regresar, mi hermano, para que usted vea el error que cometió Josué también.
Porque así, aunque Dios le haya dicho que le había dicho, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aún así, hermano, Josué tenía que estar conectado con Dios y el pueblo de Dios, de Israel. Porque más atrasito, vamos a ir ahí, vamos a leer Josué capítulo 9, versículo 14 y 15 para que vea por qué es importante hablar con Dios, mi hermano. ¿Estamos ahí? Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Entonces, ¿qué es lo que hizo Josué, hermano? Que fue engañado por un amorreo, por estos amorreos que eran de Gabaón. ¿Sabe lo que hicieron ellos, hermano? Les entró el terror de Dios, porque ellos habían escuchado cómo Dios había destruido a todos los demás reyes, que cómo Dios había destruido al rey de Jericó, que cómo Dios había traído las plagas sobre los egipcios, de cómo Dios había vencido a través del pueblo de Israel a todos los que se estaban atravesando. Y ellos, en lugar de decir, ¿sabes qué? En lugar de que vengan a destruirnos, mejor hay que fingirnos que somos hombres de otro país bien lejano y vamos a hacer esto, vamos a ponernos un vestido, un vestimiento viejo, los zapatos rotos, un pan mojado, y vamos a ir hacia donde están ellos y nos vamos a fingir y decirles a Josué y a los israelitas que venimos de muy lejos y que hemos escuchado lo que el Dios de ellos ha hecho con todos los demás enemigos y que queremos ser parte de ellos. ¿Y sabe lo que hizo Josué, hermano? Que por causa de Josué, por no consultar a Jehová, fue engañado. ¿Se está dando cuenta de lo que le estoy diciendo? Por eso es importante que nosotros nos mantengamos platicando con Dios, que le hablemos a Dios en oración, que estemos conectados con el Señor, porque Josué no lo hizo, ahora tiene un problema. Él hizo un pacto con estas personas que realmente eran gabaonitas, ¿verdad? Que eran de amorreo, que eran de ahí, eran cananeos. Ahora Josué los tiene que proteger a ellos. Y sabe que al tercer día Josué llegó hacia el territorio de ellos. Si usted le pone atención en el versículo 16 del capítulo 9, dice que al tercer día Josué se enteró de que ese lugar donde ellos estaban era de ellos, que era mentira la historia que le dijeron. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahora Josué, hermano? Que Josué se enojó mucho con ellos, le dijo, nos engañaron. Pero como hicimos juramento de no matarlos, ahora sí ustedes van a ser de todos modos malditos, van a ser leñadores para nosotros y van a traer agua para nosotros. O sea que prácticamente iban a ser sus esclavos, sus servidores. Pero ahora Josué se encuentra en un problema donde tiene que defenderlos a ellos. Y dice ahí, hermanos, y le puso bien atención, que había 5 reyes que fueron a atacar a estos amorreos gabaonitas. Entonces ellos tuvieron temor y le dijeron a Josué, diciendo, ven a defendernos, porque vienen 5 reyes a querer matarnos y necesitamos que nos protejas. Pero como Josué había hecho juramento, ahora tiene que ir a pelear contra estos 5 reyes. Entonces, número 1, es importante hablar con Dios. Si Josué hubiera hablado con Dios, Dios le hubiera revelado, el Espíritu Santo le hubiera revelado, diciendo, estos son mentirosos, nomás quieren aliarse con ustedes para que no los maten. Hermano, eso no hubiera pasado. Pero como Josué no consultó a Dios, ¿verdad? Sino que luego hizo paz con ellos, hizo alianza con ellos, ese fue el problema. Ahora Josué se encuentra en un problema que tiene que ir a pelear contra 5 reyes. Pero ¿sabe quién está con él? Dios. Aún así, y es lo que hace Dios, que a veces le fallamos a Dios, porque somos seres humanos, pero Dios aún así sigue teniendo misericordia de nosotros, porque si Dios nos trajo hasta este lugar, mi hermano, no es para dejarnos aquí postrados ni muertos, sino que Dios va a cumplir su propósito para nuestras vidas, aquí donde nos encontramos usted y yo. Amén. Estamos en una tierra prometida también.
Yo sé que hay gente que nos quiere sacar, pero nadie nos puede sacar, al menos que sea Dios. Al menos que sea Dios que lo permita. Y si Dios lo permite, hermano, les digo que hay victoria en donde quiera que vayamos. Porque la Biblia dice que donde quiera que pisáremos la planta de vuestros pies, va a ser de bendición. Usted y yo somos un canal de bendición para este país. Somos un canal de bendición. Somos un canal de bendición para todas las personas que están allá afuera, que aunque a veces no nos vean a nosotros como un canal de bendición, somos una bendición y somos más que una joya y más que un oro para ellos únicamente que no lo saben. Porque usted y yo cargamos algo, hermano, que la gente allá afuera no carga. Cargamos la presencia de Dios. Tenemos la salvación, mi hermano. Conocemos el evangelio. Sabemos a dónde vamos a ir. Lo tenemos todo. Tenemos algo que la gente anda buscando. Aún los científicos lo andan buscando, pero no lo pueden encontrar, que viene siendo la vida eterna. Y usted y yo ya la tenemos en Cristo si permanecemos en Él. ¿Se está dando cuenta? Estaba escuchando una predicación de un evangelista americano muy conocido y respetado. Y estaba hablando mucho acerca del tiempo, ¿verdad? Que el tiempo es corto. Y estaba dando a entender de esto, que si tú, una persona, vive 70 años, ¿verdad? Que durante esos 70 años suceden muchas cosas, ¿verdad? Había hecho una lista que cuántos segundos había en un año, que cuántos minutos, ¿verdad? Y lo sumó todo. Y dijo que si una persona vive 70 años, 5 años por lo regular se la va a pasar dormido, por decir, de su vida, o quizás más, ¿verdad? Pero lo que él dijo, que si una persona vive 70 años, lo único que le resta en realidad, lo que realmente vive, viene siendo en realidad 30 años. ¿Sí sabe lo que le digo? Y en esos 30 años todavía tiene que trabajar y todavía tiene que, pues, hacer, pues, las cosas que necesita que hacer. Entonces la vida, aunque uno diga son 100 años, hermano, no son muchos, porque la mitad casi, algunos se la pasan dormidos, ¿no es así? ¿Verdad? Bueno, a lo mejor yo sí un poquito más aprovecho el tiempo, pero a largo plazo me hago daño, porque una persona que se desvela mucho es una persona que también se está haciendo daño, se está acortando los días, porque el cuerpo, el cerebro también tiene que descansar, tiene que dormir, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiene un día? 24 horas. Imagínense, por ejemplo, uno. Bueno, en aquel entonces, ahorita ya no, ¿verdad? Pues todavía trabajo. Pero en aquel entonces me levantaba a las 3 a veces de la mañana. Me iba a trabajar. Llegaba ahí como a las 4, un poquito antes. Allí estaba y a veces me venía hasta las 6, 6 y media. Fíjese. Y no porque me obligara la compañía, sino porque yo quería. Y luego, ¿qué es lo que sucede, hermano? Llego a la casa, pues uno come, uno baña, uno pues hace lo que tiene que hacer, y luego ya después ya llegaban como a las 11 de la noche y ya otra vez tenía que volver a levantarme temprano. Se puede imaginar que todo el tiempo que uno pasa, hermano, y a veces uno se le está yendo el tiempo y uno no lo valora. Necesitamos que saber valorar el tiempo. Por eso dice la palabra que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos de aprovechar el tiempo porque hay algo que no se puede comprar. Y decía este evangelista, decía, no se puede comprar el tiempo. ¿Verdad que no? No se puede, hermano. El tiempo es algo que Dios nos ha dado y por eso tenemos que aprender a usarlo sabiamente, porque créanmelo, mi hermano, que el tiempo se nos está acabando a cada uno. Nadie sabe cuándo nos va a tocar irnos de esta tierra, pero por esa razón debemos de estar preparados y aprovechar bien el tiempo, de sacarle el máximo provecho. Yo sé que por mucho tiempo hemos desperdiciado mucho tiempo en muchas cosas que en realidad hemos necesitado que hacer, pero cuánto tiempo también no hemos desperdiciado, que lo pudiéramos haber usado para algo bueno, ¿no es así? Y no lo hemos hecho. Así que yo creo que entre uno más vaya avanzando de edad, uno se va dando cuenta que tenemos que valorar más el tiempo, ¿verdad? Ya no es que cuando estábamos jóvenes que decíamos, ay, ya quisiera ser grande, ya quisiera estar más grande para vivir solo, para tener
mi familia y poder ir ahí a este lugar, al otro. Pero ya cuando uno llega a los 40 dice, Señor, ya no quiero que el reloj avance porque cada vez me veo más grande en el espejo. Cada año que veo unas fotos me veo y digo, ¿cómo estoy cambiando tan rápido? Antes tenía mucho cabello, ahora ya me quedé todo calvo, todo pelón. Ay, Señor, ayúdame. ¿Cómo quisiera que se detuviera el tiempo? Pero sabe una cosa, mi hermano, no importa, porque aunque este cuerpo se vaya desgastando, deteriorando, Cristo Jesús nos va a dar un cuerpo nuevo. Pero si le servimos a Él de corazón, si cumplimos la misión que el Señor nos ha llamado, y eso es de predicar el evangelio, de seguir levantándonos los unos a los otros, animándonos, como dijo el hermano pastor, animándonos los unos a los otros, edificándonos, mi hermano, y sobre todo la base principal, el amor, que es la ancla para todo. Sin amor, hermano, no hay nada. Pero en esta historia, mi hermano, ahora Josué los tiene que defender de los demás amorreos. Y 5 reyes que venían contra Josué y contra estas personas de Gabaón. Pero miren lo que dice más adelante, versículo 8 de Josué 10, capítulo 10. ¿Estamos ahí? Josué 10, versículo 8 hasta el 11. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó delante desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¡Wow! Entonces yo le decía a mi hermano, número 1, que es importante hablar con Dios. Número 2, Dios pelea por nosotros. Lo único que tenemos que hacer a veces es estar quietos, tranquilos. Porque cuando se presenta un problema, ¿qué es lo que hace la gente, hermano? La gente se desespera. Pero a veces en el caminar de Dios tenemos que estar tranquilos y esperar las instrucciones de Dios. Dios le dijo a Josué, yo sé que no, en otras palabras, yo me puedo imaginar que Dios le dijo a Josué: tú no consultaste conmigo, ahora tienes que cumplir ese juramento de proteger a estos gabaonitas, y no solamente, ahora se te presentaron estos 5 reyes que tú vas a necesitar que pelear. Ustedes van a pelear contra ellos, pero tranquilicen, no les tengas miedo, porque yo los he entregado en tus manos. Entonces, número 2, hermano, Dios peleará por ellos, así como Dios peleó por Josué, porque fue Dios el que peleó, hermano. Josué sí peleó, pero el que causó esta victoria fue Dios. Porque ¿sabe lo que sucedió? Que Dios trajo piedras de granizo y cayeron sobre estos ejércitos de amorreos, y cuando ellos salieron corriendo, salieron huyendo, porque sabían que había llegado fuego del cielo, piedra de azufre, hermano, y corrieron. Entonces el pueblo de Israel fue detrás de ellos y los alcanzaron y los empezaron a matar. Si le puso atención ahí que Jehová fue el que mató más que lo que los israelitas mataron. Fíjese lo que dice en el 11, póngale bien atención. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios peleó por Israel. Y yo le tengo buena noticia, hermano. Hay batallas en su vida que no le corresponden a usted. Deje de pelear batallas que le corresponden a Dios. Josué sabía que esta batalla se le había presentado a él, y Dios le pudiera haber dicho a Josué: Josué, tú te metiste en este problema por no consultar a mí, ahora enfréntate a estos
5 reyes. Pero Dios no le dijo eso. Dios le dijo: yo voy a tener misericordia de Israel, yo voy a tener misericordia de Josué, aunque quizás se haya equivocado y están en este problema, pero yo pelearé por el pueblo mío. Y Dios pelea por nosotros, mi hermano. Yo no sé dónde te encuentres en esta tarde, pero si Dios pudo atender la voz de un hombre, Dios también puede atender nuestra voz. La Biblia dice que podemos venir a Dios y podemos presentar toda nuestra lista, todas nuestras cargas, podemos depositarlo y delante de Él arrodillarnos y postrarnos, y Dios tiene cuidado de nosotros, mi hermano. Dios tiene cuidado de nosotros todos los días hasta que nos llame a su presencia. Podemos descansar en la presencia del Señor. Dios pelea por nosotros. Lo único que tenemos es estar quietos, porque hay un gigante que se llama Jehová de los ejércitos, y la Biblia dice, hermano, que Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Los enemigos de Jehová, hermano, están vencidos, serán esparcidos, huirán, porque no pueden estar delante de la presencia del Señor. Y si usted está con Cristo, usted está con el ejército de Dios, usted y yo ya tenemos la victoria. Amén. Sí, mi hermano, podemos perder una batalla por ahí, pero una batalla no determina la guerra, porque cuando Josué también perdió una batalla con una ciudad muy pequeña, Dios lo restauró, levantó, quitó el pecado, y fueron y pelearon nuevamente y pudieron vencer a esa nación, y ahora están conquistando lo que viene siendo toda la tierra de Canaán. Tanto que el enemigo, hermano, los gabaonitas tuvieron miedo de que fuera Josué y los israelitas a tomar, a destruirlo, y mejor ellos lo que hicieron, se vendieron a Josué para servirle, porque cayó el terror y el temor de ellos hacia Jehová y del pueblo de Israel y de Josué. Por eso ellos mismos tuvieron temor. Pero más adelante, mire cómo Dios trabaja. Así que Dios pelea por nosotros, ¿verdad que sí? Número 3. Jehová atiende la voz de los que le temen. ¿Cuántos sabían eso? Jehová trabaja para aquellos que le temen. Miren lo que dice Josué capítulo 10, versículo del 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Qué bonito es, hermano, cuando Dios atiende la voz de nosotros y Él pelea por nosotros. Josué, un hombre que cometió errores igual que nosotros, le oró a Dios y proclamó el evangelio, hermano, la autoridad de Dios, y le dijo al sol: Sol, detente. Se detuvo el sol casi por un día entero, y la luna, hermano, también se detuvo. O sea que casi por un día entero no cambió el tiempo. Haz de cuenta como si la tierra no dio vuelta. Casi un día entero. Y mucha gente trata de descreditar esta historia y dice: es que esto no puede ser posible. No puede ser posible. Sí puede ser posible, porque el que hizo todas las cosas se llama Jehová de los ejércitos, hermano. Él puede hacer todas las cosas. Y si Dios atendió la voz de un hombre, y ese hombre que se llamaba Josué le dijo: Sol, detente, y Dios escuchó eso, le dio la autoridad para que ese sol se detuviera y esa luna se detuviera en Ajalón. ¿Cuánto más, hermanos, si usted y yo le pedimos a Dios? ¿Acaso Dios no va a atender la voz de nosotros? Si usted es un hijo y una hija de Dios, Dios va a atender nuestras súplicas, nuestras oraciones. Tú puedes venir así como estás, con todos esos problemas, con todas esas preocupaciones,
con todos esos pedazos destrozados, con esas cenizas, y Dios las puede convertir en gloria para que le alabes y glorifiques y digas: el que me dio la victoria se llama Jehová de los ejércitos, porque la Biblia dice que Jehová peleaba por Israel, mi hermano. Así Dios pelea por nosotros en esta tarde. No estamos solos. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende y los protege, mi hermano. Así, mi hermano, alcanzamos la bendición de parte de Dios. Pero ¿qué pasa cuando una persona se desconecta de Dios? Abandona la protección. Cuando uno abandona la presencia de Dios, haz de cuenta, hermano, haz de cuenta como un soldado que se desarma de todo su armamento y anda allá afuera en un campo de batalla sin tener ninguna arma. Y yo siempre les digo esto, ¿verdad? Que un soldado, si está en un lugar de combate, tiene que estar vigilante, ¿verdad que sí? Tiene que tener su armadura, tiene que tener todo, porque si anda así rondando en un lugar y es un lugar extranjero, si el enemigo lo ve, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a destruir. Así usted y yo, mi hermano, tenemos que estar preparados en todo momento, porque lo que estamos aquí es una guerra espiritual. Quizás el enemigo no nos pueda atacar físicamente, pero ¿sabe cómo nos va a querer atacar ahora más que nunca? Nos va a querer atacar espiritualmente para que usted y yo nos desconectemos de Dios, nos desanimemos y nos vayamos de la presencia del Señor, porque Él sabe que si Él logra desconectar a la gente del camino de Dios, Él sabe que ya les ganó la batalla. Pero los que son de Jehová, hermano, van a permanecer para siempre. Amén. Y usted y yo vamos a permanecer hasta que el Señor regrese por cada uno de nosotros. Y Dios atendió la voz de ese hombre, ¿verdad? Que se llamaba Josué. Y Dios le dio la victoria. Fue el pueblo de Israel detrás de los amorreos. Fueron detrás de ellos a matarlos a filo de espada. Pero más adelante también dice la palabra, hermano, que estos 5 reyes que provocaron este problema no se iban a escapar. Fueron y se escondieron en una cueva, escondidos, hermano, del temor, sabiendo que estaban completamente ya destruidos casi. Y se le avisa a Josué y se les dice: allá están los 5 reyes en una cueva. Y Josué dijo: vayan, vamos a ir ahí y tráiganmelos. Se los trajeron a Josué, hermano, y esos 5 reyes fueron muertos. Y así Jehová le dio la victoria al pueblo de Israel. Póngase de pie, mi hermano. Fíjese lo que dice. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron la cueva a aquellos 5 reyes, y el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmón, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando lo hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar de 5 maderos, y quedaron colgados de los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, los cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, lo destruyó con todos los que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo el rey de Maceda como había hecho el rey de Jericó. Dios le dio la victoria. Estos 5 reyes, hermanos, fueron colgados y después fueron agarrados sus cadáveres y fueron arrojados
en esa cueva y les pusieron una piedra y hasta el día de hoy permanecen. Algunos científicos, hermanos cristianos, parece que encontraron esa cueva y ahí estaban esos 5 cadáveres, hermano, con piedras ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que lo que está escrito en este libro es muy cierto. Y si la Biblia dice que si Josué le dijo al sol que se detuviera y se detuvo, y la luna también se detuvo, Dios atendió la voz de él, ¿cómo no atenderá la voz de nosotros que somos sus hijos de Dios? Amén. Dios no va a contestar mis caprichos, pero Dios iba a contestar, hermano, cuando yo oro conforme a su voluntad. Tarde o temprano Dios escucha a su pueblo y Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar hasta que haya cumplido lo que Él ha dicho con cada uno de nosotros. Y su palabra dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese es el que Dios mira, al que tiembla su palabra, aquel que es humilde de espíritu. Dios va a hacer cosas grandes con él. Y así como Dios, mi hermano, así como Dios peleó por Josué, así como Dios le dio la victoria sobre estos 5 reyes y fueron destruidos, así el Señor nos dará la victoria a nosotros, aun cuando estemos en el valle de sombra de muerte. Y si usted está pasando necesidad, prepárese también, mi hermano, porque Jehová también pelea por nosotros. La palabra del Señor dice así, y ya con esto termino: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Eso quiere decir, hermano, que hay gente que ha sembrado lágrimas, pero el Señor nos dice a nosotros que va a llegar un momento donde vas a ir a llevar esa preciosa semilla, y aunque vayas llorando, esa semilla que estás sembrando, cada lágrima que nadie mira, un día Dios te va a convertir, hermano, todo ese llanto, todo ese sufrimiento en una alegría, en un gozo que nadie te lo puede quitar. Porque así como dice la palabra, que así como el que iba con esa preciosa semilla iba llorando, ¿verdad? Porque era lo único que tenía, esperando a ver si algo iba a suceder. Dice que volverá a traer con regocijo las gavillas. Las gavillas, hermano, era un montón como de trigo donde se amarraba, y de ahí Dios iba a traer trigo, iba a traer abundancia, y lo que era su lamento iba a ser ahora en alegría. Dios puede cambiar en esta tarde nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestra preocupación en alegría, en paz, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es ponernos delante del Señor y decirle: Señor, te entrego todas mis cargas en esta tarde, te llevas todas mis preocupaciones. Y así como atendiste la voz de Josué para cuando te pidió que ese sol se detuvo y esa luna también se detuvo, así, Señor, atiende la voz de nosotros, porque nosotros te hemos temido, nosotros somos humildes. Padre Santo, pelea por nosotros, porque no podemos con nuestras propias fuerzas, pero en tu nombre, Señor Jesús, reprendemos y proclamamos que nuestros mejores días vienen y están por delante de nosotros y no por detrás. Gracias, Señor Jesús, porque vamos a entrar a esa tierra prometida, mi hermano. Vamos a entrar a esa prometida, y ya estamos en esa tierra prometida, y nadie nos va a sacar de aquí, al menos que Jehová de los ejércitos lo permita. Pero donde pisare la planta de vuestros pies, os será entregado. Tenemos la victoria en aquel que vive por los siglos de los siglos. El ángel de Jehová va delante de nosotros, limpiando y tumbando los gigantes, hermano. Dios hará que esas piedras grandes de granizo se arrojen sobre nuestro problema, para que usted y yo podamos proclamar el poder del evangelio en todo momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a entender que las batallas emocionales, las batallas espirituales, sobre todo, te pertenecen a ti, mi Dios. Y si estamos sobre la roca, si estamos firmes sobre la palabra tuya, mi Dios, no hay amorreo, no hay Goliat, no hay gigante que nos
pueda destruir. Podremos caernos en una batalla, pero Señor, tú has prometido levantar a aquel que está caído, a aquel que está sufriendo, a aquel que nadie da nada por él, y tú pelearás como poderoso gigante, como hombre de guerra. Despertarás celos, gritarás, vocearás, te esforzarás sobre nuestros enemigos. El enemigo, Señor Padre, son los que no nos quieren ver avanzar, pero la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra esos lugares celestiales, esos espíritus malignos que quieren destruir, pero no pueden destruir, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y si Dios por nosotros en esta tarde, ¿quién contra nosotros? Cristo nos ha dado la victoria. Esa cruz, en la cruz del Calvario, nos ha dado la victoria. Hermano, reciba esa victoria. La palabra la tienes en tu mano. Abre la palabra, estúdiala, habla con Dios, ora a Dios, habla con el Señor. El Señor va a pelear por ti, el Señor va a hacer lo que Él ha dicho. Dice que Él va a pelear por nosotros, el Señor va a atender nuestra voz, pero también tenemos que estar constantemente buscando de su presencia, estar conectado con Él, porque si no estamos conectados con Él, mi hermano, no podemos recibir la victoria. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, porque solamente tú la mereces. Gracias, Señor Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén, amén. Y amén. Saludémonos, hermanos.